La historia de la humanidad es un gran lienzo en blanco, en donde tanto vencedores como vencidos, conquistadores y conquistados han plasmado con sangre, pólvora y fuego sus versiones de los sucesos, batallas y guerras que han existido desde que el hombre es hombre. Pero como sabemos, es usual que los vencedores siempre pinten su propia verdad por sobre todas las demás, relegando a los otros al olvido, y varios episodios de la historia han sido ocultados, borrados o completamente desaparecidos, y la mayoría de la gente simplemente no tiene ni idea de su existencia. Pero el día de hoy les revelaremos un poco de estos archivos que se han mantenido en secreto, ocultos del conocimiento general. Bienvenidos a esta nueva serie del podcast Crónicas de Guerra. Bienvenidos a Archivos de la Historia Secreta. Hoy hablaremos de un tema ciertamente difícil, duro de digerir y sorprendentemente actual, pues en nuestro vecino país del norte, en los Estados Unidos, el racismo sigue siendo un problema grande, y siendo sinceros, al igual que en el resto del planeta, en mayor o menor medida. Pero en el caso específico de los Estados Unidos, el racismo es un problema tan real y dañino que no ha permitido sanar las heridas que cientos de años de esclavitud y segregación han dejado marcados en los recuerdos colectivos y la identidad de una nación cuyos principios fundamentales se basaron en la posesión de otro ser humano para tratarlos como meros objetos productivos que no se diferenciaban legalmente de un caballo o una bestia de carga. La división entre etnias debido a su color de piel continúa más viva que nunca en el país de las barras y las estrellas, y ese problema parece no tener fin, pues como siempre lo he dicho al final de cada episodio de este podcast, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y los presidentes, gobernadores, jueces de la Suprema Corte y demás miembros del gobierno, así como decenas de miles de personas estadounidenses, no desean reconocer los errores del pasado, así que no han podido construir un futuro en el que cada ciudadano de los Estados Unidos se sienta parte integral de una nación que pueda acobijar a cualquier persona, sea de la nacionalidad, etnia o extracción social posible. Como uno supondría, es la máxima en los Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. El sueño americano es algo que nos han vendido en la cultura popular occidental, pero como lo ha dicho un genio de la comedia, que también era un filósofo moderno, y que en paz descanse, George Carlin, los dueños de este país lo llaman el sueño americano, porque debes de estar dormido para creer en él. Pero después de una introducción tan crítica en lo social, empezamos con lo que nos compete: la matanza de Tulsa, o como en Estados Unidos lo han llamado, los disturbios raciales de Tulsa. ¿No has escuchado de esto? Créeme, es natural. La matanza de Tulsa fue escondida bajo la alfombra después del 30 de mayo de 1921, y es que muchos han negado o ignorado estos acontecimientos como si fuesen cualquier pequeñez, como un evento sin importancia y una nimiedad. La matanza de Tulsa fue un evento que representa esa cara racista y terrible de los Estados Unidos que debemos señalar, el único país en el continente americano que se fundó como nación independiente y no abolió la esclavitud de inmediato. Pero esta matanza étnica a manos de un montón de racistas blancos no estalló de la nada, o fue un evento súbito. De hecho, este evento empezó a cocinarse muchísimos años antes, porque como saben, los problemas de una nación tan joven y tan problemática como lo son los Estados Unidos son como una infección, que al no ser tratada de inmediato, se propaga en los corazones de sus habitantes, y más si hablamos del racismo sistémico y rampante que surgió desde los padres fundadores, dueños de cientos de esclavos, y siguió como parte de una cultura nacional por décadas, y de un momento a otro, cuando cambió el status quo, fue cuando estalló la fiebre de la violencia, y entonces no hubo nada que se pudiera hacer al respecto, y peor aún, cuando las mismas autoridades que se supone debían proteger a todos por igual,
estaban coludidas y con sangre en las manos. Verán, todo empieza cuando los ingleses llegaron a las tierras de lo que posteriormente serían las colonias británicas en el continente americano. Como sabemos, ni los ingleses ni ningún europeo que puso su pie en América descubrieron un carajo, pues habían pueblos, tribus y civilizaciones avanzadas en el continente, las verdaderas dueñas de las tierras. Y los europeos, como buenos imperialistas, colonialistas y en su momento histórico genocidas, aunque la brújula moral de aquel entonces pues apuntaba a otra dirección, ya ven cómo son los conceptos del bien y del mal, pues hicieron lo que mejor sabían hacer, y con su superioridad en armas y metalurgia, pues acabaron por conquistar a fuego, sangre y acero el continente americano. Específicamente en los Estados Unidos, habían muchas tribus nativas que tuvieron que ceder sus tierras o aprender a convivir de la manera más natural que pudieron con los colonos ingleses. Muchas de aquellas tribus, como los Cherokees, los Cheyennes, los Chickasaw, los Choctaw y los Chippewa, se movieron más hacia el centro de lo que actualmente es los Estados Unidos y aprendieron a relacionarse de una manera pues más o menos cordial, civilizada y hasta de mutuo beneficio con los ingleses en las colonias americanas. De hecho, tal vez se sorprenderán al saber que la mayoría, si no es que cada una de estas tribus de nativos americanos, aprendieron pronto algunas de las cosas más terribles de la cultura europea, y más específicamente de la inglesa, o sea, la esclavitud. Una práctica que para nada debe sorprendernos como habitantes del continente americano a principios del siglo XVI, pues esta era bastante común en el continente, pero debemos señalar que no se practicaba en esas tierras de lo que ahora es los Estados Unidos, sino más al sur. Pero pronto estas tribus aprendieron a negociar, a comprar y a vender esclavos africanos que los colonos europeos traían desde las lejanas tribus del continente africano en barcos mercantes y esclavistas para trabajar en las fértiles tierras de las colonias europeas en América. Así que de algún modo los descendientes de Pocahontas eran esclavistas, haciendo que la historia que a Disney le encanta contarnos sea un poco más realista, cruda y aterradora. En vez de ver a nuestra princesa nativa americana cantarle a los árboles y preguntarle de qué color es el viento, pues se ganaba unas monedas traficando con esclavos africanos. En fin, como les seguía diciendo, estas tribus de nativos americanos pues usaban su fuerza laboral compuesta de esclavos africanos para arar sus tierras, cosechar su grano y hacer las labores más pesadas del trabajo diario. Y como sus contemporáneos ingleses, algunos de ellos pues ya en plan más cariñoso llegaron a tener hijos con sus esclavos, permitiendo que en algunas ocasiones estos hijos pudieran obtener una libertad legal al ser reconocidos como hijos de nativos americanos. Y así pasó el tiempo, mientras los Cherokees, los Cheyennes, los Chickasaw, los Choctaw y los Chippewa seguían gozando de relativa libertad en sus tierras, aunque en ocasiones los colonos europeos ponían sus ojitos güeritos y conquistadores en las tierras de aquellas tribus nativas y pues las deseaban para ellos mismos. Así que por medio de tratados, pues se hacían con parte de estas tierras que les pertenecían a los nativos, pero en términos generales, estos últimos todavía tenían una gran y vasta cantidad de tierras a las que nadie fuera de sus tribus tenía acceso. Así que sí, en efecto, les arrebataban sus tierras a las malas, pues todavía tenían mucho más territorio en los cuales recomponer sus sociedades. Ojo, esto no es justificación, solo es señalar un hecho. Aquellas tribus, aunque desplazadas continuamente cada vez más hacia el oeste, siguieron sosteniendo relaciones beneficiosas con los ingleses, franceses y españoles, negociando esclavos y haciendo buen dinero con ello. La vida no era tan mala siempre, a veces era algo buena y les sonreía en la cara, pero pronto todo aquello cambiaría y de una manera inesperada, e incluso ustedes, mis queridos podescuchas,
encontrarán esto totalmente opuesto a lo que siempre han pensado acerca de la historia estadounidense, donde ellos siempre son los héroes de la historia, cuando en realidad la gran mayoría de las veces han sido los villanos. Cuando los Estados Unidos como nación consiguió su independencia del Imperio Británico, declarándola a los cuatro vientos el 4 de julio de 1776, todo cambió en el continente americano. Verán, varias tribus como los Choctaw ya antes consideraban que las leyes y la diplomacia europeas eran extrañas y desconcertantes. Leyes de hombres blancos, tranzas y abusivos finalmente, muy ajenas a su cultura y a su historia y modo de vida. Estas tribus casi siempre encontraban que la redacción de acuerdos era el aspecto más confuso de la elaboración de tratados con los colonos europeos, ya que las mismas tribus nativas pues no tenían un sistema de lenguaje escrito. O sea, todo se hacía vía oral. Como muchos otros pueblos nativos americanos, los Choctaw siempre transmitieron su historia oralmente de generación en generación. Y como ejemplo, durante las negociaciones de los tratados con los europeos, las tres principales áreas tribales de los Choctaw, los pueblos superiores, los 6 pueblos y los pueblos inferiores, tenían un mico o un jefe tribal que los representaba. Y esto no cambiaría con los nuevos mandamases del recién creado país de los Estados Unidos de América. Los gandules, gandayas y belicosos estadounidenses, que algunos años después crearían problemas en todo el orbe después de la segunda mitad del siglo XX, pues empezaron a entrenar sus artes bélicas y villanescas con los nativos americanos. Verán, esto también fue consecuencia de que muchas tribus americanas habían tenido duraderas relaciones con los británicos, pero una relación menos desarrollada con los rebeldes estadounidenses. Y finalmente, tras la derrota de los británicos, los estadounidenses, ya envalentonados y embriagados por el triunfo de su independencia, invadieron 2 veces el país de Ohio, que hasta hacía algunos años le había pertenecido a Francia como la colonia francesa de Nueva Francia. Pero los estadounidenses fueron vencidos en ambos casos por las tribus nativas que eran los que realmente vivían allí, y que buscaban de la misma manera que los estadounidenses una independencia y un país libre y soberano para ellos. Una nación soberana para las tribus americanas, los verdaderos dueños de aquellas tierras. Pero la historia tiende a ser cruel, y finalmente los belicosos estadounidenses vencieron a una confederación de nativos americanos en la batalla de los Árboles Caídos en 1794, imponiendo el Gandaya Tratado de Greenville, en el que las tribus americanas cedían la mayor parte de lo que ahora es Ohio, parte de la actual Indiana, y los sitios contemporáneos de Chicago, Illinois, Detroit y Michigan a la nación de los Estados Unidos de América. Entonces la situación geopolítica en el continente americano quedaba así. Los Estados Unidos se componían de los estados de New Hampshire, Vermont, Massachusetts, New York, Rhode Island, Connecticut, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Columbia, Virginia, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Tennessee, Kentucky, North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi y Luisiana. Todos estos estados desde la costa este y la frontera con lo que ahora es Canadá hasta el sur, menos Florida, que en ese momento era territorio español, y hasta el centro de lo que actualmente es los Estados Unidos. Los territorios de Michigan y Arkansas aún estaban allí medio independientes, mientras que el mal llamado y de cierta forma con una connotación racista país indio era donde vivían muchas de las tribus que fueron derrotadas en aquellas batallas contra los estadounidenses, y allí pudieron reagruparse y continuar sus vidas y su modo de vida lejos de los estadounidenses, aunque en aquel momento seguían comerciando, comprando y vendiendo esclavos africanos, llevando una relación comercial con sus enemigos. El territorio del centro y el sur eran de España, y al norte estaba el país de Oregon, que era propiedad de los ingleses.
Pero obviamente esto no iba a acabar así como así. Porque si sabemos algo, es que aunque los estadounidenses critican a otros países por anexionarse territorios mediante conflictos bélicos, a ellos francamente les encanta. Si no, pregúntenle a cualquiera, sobre todo a nosotros los mexicanos, o a los nativos de Hawái, o a los nativos de las Islas Marshall, o a los puertorriqueños, o a los panameños. En fin, ya entendieron mi punto. El chiste es que los presidentes estadounidenses, que eran obviamente blancos, pues querían un país, pues cómo decirlo, para los blancos. Y ustedes me dirán, pero si tenían esclavos africanos, ¿acaso eso no cuenta como ciudadanos no blancos? ¿De color? Y mi respuesta es un rotundo no, porque un esclavo no era un ciudadano libre, tampoco era una persona, era simple y llanamente una propiedad, como un auto o un mueble, un reloj o una maquinaria industrial. Eran meramente una herramienta productiva para que la población blanca y libre de los Estados Unidos pudiera generar riquezas. Así que en términos meramente legales para los estadounidenses, esta nación debía permanecer así, blanquita. Ya saben, lo usual, lo que algunos aún desean en estos momentos de la historia, donde se supone ya estamos más avanzados y con menos pedos mentales, pero pues obviamente no. En fin, entre el estado de Georgia y la nación Cherokee, pues siempre hubo tensiones, pues ambos vecinos francamente no se soportaban y continuamente se daban en la madre. Pero todo escaló en 1829, cuando se descubrió una mina de oro cerca de Dahlonega, en el condado de Lumpkin, en Georgia, que originó la primera fiebre del oro en la historia de los Estados Unidos. Entonces, como enjambres de voraces langostas del apocalipsis, los especuladores del oro blancos, con la fe de volverse millonarios, empezaron a invadir las tierras cherokees y se empezó a presionar al gobierno de Georgia para que cumpliera las promesas del Pacto de 1802, en donde el gobierno de los Estados Unidos le pagó a Georgia la nada despreciable cantidad de 1.25 millones de dólares estadounidenses por las tierras occidentales, o sea, las tierras de Yazoo, lo que ahora son Alabama y Mississippi, y prometió que este mismo gobierno federal de los Estados Unidos extinguiría los títulos de propiedad de las tierras de los nativos americanos en Georgia, para que estos últimos pues se las anexaran. Después de varios estira y afloje entre Georgia y el gobierno de los Estados Unidos y su Suprema Corte, Andrew Jackson, séptimo presidente estadounidense, el cual era un orgulloso racista y amaba matar nativos americanos, pues defendió firmemente la deportación de los nativos americanos al oeste, que aquella tierra era para los blanquitos, no para los de un color así como canelita. Jackson pues obviamente no tenía ningún interés en usar al gobierno nacional para proteger a los cherokees de las acciones del estado de Georgia, y de hecho usó la disputa con Georgia para presionar a los cherokees y conseguir que firmasen el tratado. Varios años después, la rápida expansión de la población blanca de los Estados Unidos a principios del siglo XIX produjo muchas tensiones más con las tribus indígenas norteamericanas localizadas al interior de varios estados. Mientras los gobiernos estatales no querían tener enclaves o poblaciones nativas independientes al interior de sus fronteras estatales, las tribus nativas no querían ser reubicados ni tampoco renunciar a sus identidades. ¿Por qué habrían de hacerlo? ¿Para complacer al racista hombre blanco? Pues obvio no. Así que los valientes cherokees, cuyas tierras tribales ancestrales se superponían con las fronteras de los estados de Georgia, Tennessee, Carolina del Norte y Alabama, rehusaron moverse. Y para demostrar que esos huevos que tenían no eran de adorno, establecieron una capital en 1825 en la ciudad de New Echota, cerca del actual Calhoun, en el estado de Georgia. Y además, guiados por el jefe principal John Ross y por el mayor Rich, portavoz del Consejo Nacional Cherokee, esta valerosa tribu adoptó una constitución escrita el 26 de julio de 1827,
declarando finalmente a la nación Cherokee como una nación soberana e independiente. Pero, porque acuérdense mis queridos podescuchas, siempre hay un pero, con la arrolladora reelección del racista Andrew Jackson para la presidencia de 1832, algunos de los oponentes más enérgicos al traslado cherokee dentro de la misma tribu cherokee, pues comenzaron a cambiar de postura. Tal vez por miedo o por intimidaciones o porque se empezaron a sentir blanquitos. Vaya usted a saber por qué. Finalmente estos cherokees, que ya no consideraban lo mejor para su propio pueblo, pues formaron el Partido del Tratado o Partido Ridge, facción política la cual estuvo liderada por el comandante Ridge, un cherokee que en un principio había luchado contra los estadounidenses por defender las tierras ancestrales de su tribu, pero que después de algunos años pues empezó a vestirse como un estadounidense blanco y a pensar un poco como un estadounidense blanco. Y su hijo John Ridge, que era como su padre pero al doble, y que su sueño tal vez era el de ser un hombre blanco como Michael Jackson, además de sus sobrinos Elias Boudinot y Stan White. El partido Ridge creería que tratar con los Estados Unidos era lo que más beneficiaría a los cherokees y les permitiría obtener las mejores condiciones por parte del gobierno estadounidense, antes de que los blanquitos de Georgia y otros estados hicieran lo que les placiese y les quitaran las tierras de forma ilegal y ocasionando la muerte de miles de cherokees. Es más, John Ridge emprendió charlas no autorizadas con la administración del presidente Jackson a finales de los años 1820. Y del bando blanquito, mientras tanto, anticipándose a la remoción de los cherokees, el estado de Georgia comenzó a realizar pujas para dividir las tierras tribales cherokees entre los georgianos blancos. Sin embargo, el principal jefe cherokee, el leal y tosudo John Ross, y la mayoría del pueblo cherokee permanecieron inflexibles y opuestos al traslado. Entonces comenzó la maniobra política de ambos bandos. El jefe Ross canceló las elecciones para la elección del líder cherokee en 1832 y el consejo impugnó a los Ridge, e inclusive un miembro del partido Ridge fue asesinado. Los Ridge respondieron esto creando finalmente su propio consejo, que representaba solo a una fracción del pueblo cherokee. Este acto dividió a la nación cherokee en dos grupos: los cherokees del oeste, encabezados por el comandante Ridge, y los del este, que continuaban reconociendo la autoridad del jefe John Ross como el jefe de la nación cherokee. Y en 1835, el racista presidente Jackson nombró al reverendo John F. Schmerhorn comisario de tratados. Entonces el gobierno de los Estados Unidos propuso pagar a los cherokees $4.5 millones, que no era poco dinero para que ellos mismos se trasladaran y les ahorraran la molestia de echarlos ellos mismos. Y para sorpresa de pinches nadie, el Consejo de la Nación Cherokee rechazó la propuesta en octubre de 1835. El jefe Ross, en un intento de establecer un acercamiento entre su administración y el partido Ridge, para así hacer un frente común en contra del enemigo estadounidense, viajó hasta Washington con John Ridge para entablar nuevas negociaciones. Pero el gobierno estadounidense rehusó hacerlo e indicó a los cherokees que tratasen con Schmerhorn si querían llegar a algún acuerdo, pues Andrew Jackson no estaba allí para recibir a nadie, y mucho menos a una comitiva de nativos americanos. Y al mismo tiempo que esto sucedía, Schmerhorn, como buen político astuto y traicionero, había organizado una reunión con los miembros del consejo favorables al traslado de la capital cherokee de New Echota, sabiendo que su principal rival, John Ross, estaba en Washington. Y aunque solo 500 cherokees de entre varias decenas de miles respondieron a la convocatoria, el 30 de diciembre de 1835, tan solo 20 partidarios de la remoción cherokee, entre los que se encontraban el comandante Ridge y Elias Boudinot, firmaron o marcaron con una X el Tratado de New Echota. Su hijo John Ridge y Stan White firmaron el tratado cuando fue llevado a Washington ya de regreso.
El jefe Ross, tal y como era de esperarse, no lo hizo y además se sintió traicionado, pues los Rich le habían clavado una daga literal en la espalda y no solo le habían hecho perder el tiempo, sino que lo habían hecho viajar a Washington para poder firmar aquel tratado sin que él se enterase. Finalmente, las firmas de aquellos traidores pisoteaban la ley de la nación Cherokee, cuyo borrador se había redactado por el mismísimo John Rich y que se había aprobado en 1829. Y este documento incluso se castigaba la cesión por escrito de las tierras cherokees con la pena capital. Obviamente ni un solo oficial del Consejo Cherokee ni partidario de John Ross firmó el documento. Este tratado entregaba todo el territorio cherokee al este del río Mississippi a los estadounidenses. Pese a las protestas del Consejo Nacional Cherokee y del jefe Ross argumentando que el documento era un fraude, el Congreso estadounidense ratificó el tratado el 23 de mayo de 1836, aunque por una mayoría de un único voto. Algunos cherokees, incluyendo a los partidarios de la familia Rich e incluso a los mismos Rich, que no podían quedarse con los blanquitos que tanto amaban, partieron entonces al oeste, uniéndose a aquellos que ya habían emigrado, a aquellos que habían traicionado. A finales de 1826, más de 6,000 cherokees se habían trasladado al oeste. No obstante, más de 16,000 se quedaron en el sur. Los términos del tratado les daban un plazo de 2 años para emigrar. En la primavera de 1838, el jefe Ross presentó una petición con más de 15,000 firmas cherokees, pidiendo al Congreso estadounidense que invalidase el tratado. Y de hecho, para mi sorpresa, debo decir, queridos podescuchas, muchos estadounidenses blancos estaban indignados por la dudosa legalidad del tratado y pedían al gobierno que no forzase a los cherokees a que emigrasen. Por ejemplo, el 23 de abril de 1838, Ralph Waldo Emerson, un escritor y filósofo estadounidense, escribió una carta al sucesor del asesino de nativos americanos, Andrew Jackson, el presidente Martin Van Buren, otro que siguió a la perfección la línea racista de su antecesor, instándole a que no ocasionara una atrocidad tan enorme a la nación cherokee. Estas palabras obviamente cayeron en oídos sordos. Sin embargo, a medida que la fecha tope para la remoción voluntaria del 23 de mayo de 1838 se aproximaba, el presidente Van Buren nombró al general Winfield Scott para encabezar la operación que se encargaría de esa bella parte de hacer que aquellos nativos americanos pues dejaran sus tierras ancestrales, y si no lo hacían voluntariamente, ellos los obligarían por las malas. El método estadounidense predilecto a través de los siglos. Este llegó a New Echota el 17 de mayo de 1838, 6 días antes de la fecha límite, al mando de 7,000 soldados federales. Y como el tiempo es oro, pues pronto comenzaron a acorralar a los cherokees en Georgia el 26 de mayo de 1838. 10 días después, las operaciones comenzaron en Tennessee, Carolina del Norte y Alabama. Unos 17,000 cherokees, además de aproximadamente unos 2,000 esclavos que eran propiedad de los cherokees ricos y capitalistas, fueron sacados a punta de pistola de sus casas durante 3 semanas y agrupados en campos, podemos decir, de concentración, aunque aún no existían, a menudo solo con ropa y algunas de sus posesiones a sus espaldas. Los cherokees fueron transferidos a puntos de salida en el desembarcadero de Ross, en Chattanooga, Tennessee, y en el de Gunter, en Calhoun, Tennessee. De allí fueron enviados forzosamente al territorio indio, la mayoría de ellos hombres, mujeres, niños, ancianos y enfermos, viajando a pie, o en alguna combinación de ir a caballo y en tren y en barco, recorriendo una distancia de unos 1,600 kilómetros a lo largo de una de las 3 rutas que estaban designadas. El recorrido estaba plagado de disentería y otras enfermedades.
lo que ocasionó muchas muertes. Después de que 3 grupos fueron enviados en tren, un grupo de Cherokees pidieron al general Scott que esperase hasta que un tiempo más fresco hiciese el viaje menos arriesgado. Esto, para sorpresa de todos, fue concedido. Mientras tanto, el jefe Ross, aceptando finalmente la derrota, logró que la supervisión de lo que quedaba del traslado pasase a manos del Consejo Cherokee. Aunque hubo algunas objeciones por parte del gobierno de los Estados Unidos debido al coste adicional que generaron estas demoras y no del sufrimiento humano, porque ya saben, el capitalismo, el general Scott concedió al jefe Ross un contrato para trasladar a los 11,000 Cherokees restantes. Las marchas administrativas por los Cherokees comenzaron el 28 de agosto de 1838 y consistieron en 13 grupos con una media de 1,000 personas cada uno. Pese a que este método fue una mejora para todos los implicados, aún así murieron muchos por enfermedades. El número de personas que fallecieron en el Sendero de Lágrimas, que es como se le conoce a este infame evento, ha tenido diferentes estimaciones. El gobierno federal de los Estados Unidos hizo un recuento oficial en su momento de 424 muertes. Un doctor estadounidense que viajó con una partida estimó unos 2,000 fallecimientos en los campos y otros 2,000 en el tren, lo que suma un total de 4,000 muertes, que permanece como la cifra más citada y fiable. Un estudio demográfico de 1973 estimó un total de 2,000 defunciones, y otro de 1984 concluyó que fueron 8,000. Durante la marcha, se dice que los Cherokees cantaron la canción Amazing Grace como inspiración para levantar la moral, que irónicamente es un himno cristiano, y esos mismos cristianos los echaron de sus tierras ancestrales, y de alguna manera esto se convirtió en una especie de himno nacional para el pueblo Cherokee. Muchos esclavos de origen africano, como lo dijimos anteriormente, tuvieron que marchar con sus amos cherokees y muchos de ellos emigraron a lo que hoy en día es Oklahoma y formaron pronto comunidades de esclavos que posteriormente se convertirían en comunidades de esclavos liberados en aquella parte de los Estados Unidos. Y lo que sigue, mis queridos podescuchas, es la parte más fea de la historia, pero tendremos que esperar hasta dentro de 2 semanas para conocer el terrible desenlace, uno que representa lo peor de nuestros vecinos del norte, uno de los episodios más negros y terribles de la historia reciente, un episodio tan monstruoso y sangriento que el mismo gobierno de los Estados Unidos trató de borrar de los libros de historia. Un episodio que se ha convertido en uno más de los archivos secretos de la historia. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto es Crónicas de Guerra.